Olá, eu sou o Fernando Lima Neto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio. Esse é o nosso terceiro evento no ciclo de webinários internacionais. Teremos a satisfação de contar com a colaboração dos professores Gabriela Benza e Gabriel Kessler, além da professora Sara Silva Teles, que fará a mediação do evento. Estamos todos vivendo circunstâncias muito difíceis face à crise sanitária que nos assola e que exige de nós uma série de adaptações. Esse ciclo de webinários consiste em uma iniciativa do PPG-CIS para manter e estreitar o diálogo de nossos professores e estudantes com pesquisadores estrangeiros, de universidades estrangeiras, o uso das digitais de comunicação em um contexto de confinamento amplia o alcance desse diálogo, razão pela qual agradecemos a presença de todos aqui. O título do webinário é A Nova Estrutura Social na América Latina. O tema das desigualdades sociais é uma preocupação central nas agendas de pesquisa dentro do PPG-CIS, então é com muita satisfação que acomodamos essa discussão em uma perspectiva mais ampla, para pensar não apenas o Brasil, mas a América Latina. Gostaria de agradecer a gentileza dos professores Gabriela Benza e Gabriel Kessler em aceitar o convite feito pela professora Sara Silva Teles. Agradeço também o apoio técnico do CCAD e da ECOA, da PUC-Rio, o Departamento de Ciências Sociais, na figura do diretor Marcelo Burgos, todos os colegas professores, bem como os estudantes, a assessoria de comunicação e a secretaria do departamento e do programa. Passo então a palavra à professora Sara Silva Teles, que vai fazer as devidas apresentações dos nossos convidados e vai mediar a discussão. Obrigada, Fernando. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Gabriel Kessler e Gabriela Benza. É um prazer encontrá-los aqui. O Gabriel eu já conheço há muito tempo, ele já esteve na PUC no nosso programa 2 vezes, 2014, 2013 e 14, creio. 14 seminário internacional, né? E a última vez que eu encontrei ele foi ao vivo em Toronto, na ISA, né? Desde 2018 não nos vemos. Bom, e agora estamos nos vendo na tela e essa oportunidade de conhecer a Gabriela. Isso é graças à Covid também, porque eu não sei se poderíamos convidar os dois para a PUC. Bom, eu vou apresentar, a Gabriela Benza vai começar, né? O título do seminário é o título do livro que eles publicaram há pouco, acho que saiu em setembro, saiu esse ano, em 2020. Ela Nueva Estrutura Social, a Nueva interrogação, né? Seria nova estrutura, qual nova estrutura social da América Latina? Então, eu vou apresentar primeiro pedir um mini currículo, mini CV deles. A Gabriela Benza, ela nasceu no Peru, mas ela vive na Argentina, hoje ela é uma argentina. Ela é doutora em Ciências Sociais no Colégio de México, mestre em Sociologia Econômica do Instituto de Altos Estudos Sociais da Universidade de San Martín, e licenciada em Sociologia na Universidade de Buenos Aires. Ela é investigadora do Centro de Investigação em Políticas Sociais Urbanas da Universidade Nacional de 13 de Fevereiro, é docente de graduação e pós-graduação nessa universidade e na Universidade Nacional de San Martín. Gabriel Kessler, doutor em Sociologia pela École des Études em Ciências Sociais de Paris, é investigador principal do CONICET e professor titular da Universidade Nacional de La Plata e da Universidade Nacional de San Martín. Em 2019, ele recebeu na França a Ordem Cavaleiro de Ordem das Palmas Acadêmicas. Seus livros mais recentes, como Gabriela Benza, são um que saiu na Cambridge University Press, é o Niven, Trajectories, Latin American Society in the 21st Century, e esse livro do qual eles vão falar hoje, que é A Nova Interrogação e Estrutura Social na América Latina. Não tenho como agradecê-los pela presença aqui. Lamento porque foi um período difícil para a gente convocar os professores, alunos, porque a gente está em plena Semana da Consciência Negra, no meio de 2 turnos da eleição de prefeito, e quando combinei com o Gabriel, esqueci de tudo isso, porque a gente está confinado e perde a dimensão da vida real muitas vezes.
Então, agradeço o diretor, o Marcelo Burgos, que está aqui, agradeço meus colegas, Ângela Paiva, Celina, tem outros professores, a Simone, enfim, e todos aqueles que ainda vão chegar, e agradeço os alunos de pós e de graduação que estão aqui, e agradeço o Theo, que está nos assessorando aqui e outras pessoas que estão aqui que não são necessariamente da PUC. Então, a Gabriela vai começar, ela vai apresentar um data show, e depois o Gabriel, e em seguida faz o debate, a gente não discutiu isso, é melhor, não? Bom, então a palavra é a Gabriela, que vai apresentar os slides. Gabriela, con você. Bueno, sí, bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner la presentación. A ver. Bueno, muchas gracias por estar aquí para escucharnos. Un especial agradecimiento, bueno, al Departamento de Ciencias Sociales de la PUCI, y en particular a Sara Telles y a Marcelo Burgos también. Como decía, les comentaba Sara, mi portugués es bastante malo, entonces les pido disculpas porque voy a hablar en español, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro y lento posible. En esta presentación le vamos a compartir los resultados de una investigación que realizamos con Gabriel sobre la estructura social de América Latina, qué pasó con la estructura social de América Latina durante el periodo post-neoliberal, y que dio lugar a 2 libros. El primero fue publicado en febrero por Cambridge University Press, en inglés, y el segundo, como comentaba Sara, fue publicado en español en mayo por Siglo XXI. Para nosotros es realmente una gran alegría poder compartir los resultados de estos trabajos con ustedes, por varios motivos. Bueno, primero porque acá hay varios especialistas en esos temas y es la primera vez que vamos a presentar los resultados a público de Brasil. Y el caso de Brasil es un caso muy importante para nuestro libro, o sea, no solo porque es uno de los países más grandes de América Latina, sino porque fue uno de los principales exponentes de este ciclo de giro a la izquierda que nosotros estudiamos. Les cuento brevemente cómo se originaron estos libros. La idea surgió a partir de una invitación que le hicieron a Gabriel para dar clases en la Universidad de Columbia, y a partir de esa experiencia hubo una propuesta de María Victoria Murillo, que es la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, para hacer un trabajo que permitiera justamente ver qué había pasado con la estructura social de América Latina en este periodo. Y en relación con esto, el interés surgió porque, bueno, porque lo que sucede es que había se ha escrito mucho sobre el periodo, había muchos trabajos sobre qué sucedió en términos políticos, qué sucedió en términos económicos, también muchísimos trabajos sobre qué sucedió con distintas dimensiones de la estructura social, pero se había trabajado menos, faltaba más trabajo en torno a una mirada integral sobre el periodo, una mirada integral sobre la estructura social, ¿no? Y nosotros creemos que una mirada de este tipo, ¿no?, integral, es importante, no solo para poder terminar de entender qué pasó en estos primeros años del siglo, sino también para poder comprender varios de los fenómenos que están pasando hoy en América Latina. Bueno, ¿cómo es la estructura social de América Latina tras el post-neoliberalismo? Esa fue la pregunta que quisimos responder en el libro, y más específicamente quisimos hacer un balance general de qué pasó durante el post-neoliberalismo, un periodo que, como saben, estos primeros 15 años del siglo, se distinguió en América Latina por dos cuestiones. Por un lado, por un gran crecimiento económico, y por otro lado, por este giro a la izquierda, que hace referencia a que entre 1998 y 2011
11 países latinoamericanos eligieron gobiernos de izquierda, centroizquierda o nacional populares, ¿no? De giro progresista, lo llaman algunos también. Lo que llevó a que 2/3 de la población de la región estuviera bajo la autoridad de un gobierno nacional de este tipo. Entre ellos, millones de brasileros, ¿no? Y fue realmente una situación inédita en la historia de América Latina. En el análisis trabajamos algunas dimensiones que consideramos clave de la estructura social: población, familia, distribución del ingreso, salud, educación, vivienda y hábitat. Sintetizamos las principales tendencias generales y los lineamientos de política en cada dimensión. Y dimos cuenta de patrones comunes, pero también nos interesó dar cuenta de las diferencias entre países y dentro de cada país de las desigualdades de clase, de género y étnicas. En este sentido, la pregunta ¿por qué pasó con la desigualdad? Fue un eje importante de lectura, ¿no? Que atraviesa el libro. Por supuesto fue bastante desafiante porque intentar encontrar tendencias comunes en países tan variados es difícil. Al mismo tiempo, no todos los países de América Latina hicieron el giro a la izquierda, pero al mismo tiempo muchos de los países de América Latina tuvieron tendencias muy similares a pesar de no haber hecho el giro a la izquierda. Intentamos hacer tipologías de países en función de qué veíamos, qué tendencias veíamos, pero nos encontramos con que en realidad no era fácil agrupar a los países bajo los mismos tipos en las distintas dimensiones, ¿no? Había países que en términos de lo que había sucedido en la distribución del ingreso se parecían más a unos, pero eran más parecidos a otros en relación, por ejemplo, con las tendencias demográficas, ¿no? En fin, esto es más o menos lo que quisimos hacer. ¿Y cuál es el argumento que desarrollamos a lo largo del libro? ¿Qué sucedió entonces con las sociedades latinoamericanas? Lo que nosotros decimos en el libro, nuestro argumento, es que esta fue una etapa de incremento del bienestar de los latinoamericanos, ¿no? Cuando uno analiza, lo que se ve es que durante estos años en prácticamente todos los indicadores sociales hubo mejoras. Pero un primer punto que es importante destacar es que algunas de las mejoras que vemos en esta etapa comenzaron antes. Y esto tiene que ver con algo que después vamos a ir mencionando un poco más, que es que las distintas dimensiones que trabajamos tienen temporalidades diferentes. Y entonces, por ejemplo, hay tendencias que vienen, los cambios demográficos o los cambios en educación, siguen tendencias de más largo plazo, ¿no? Tienen temporalidades de más largo plazo. Ahora, ¿cuál fue la impronta específica para nosotros de este periodo posneoliberal en la estructura social? Y lo que sostenemos en el libro es que este fue un periodo de mayor inclusión social. Y más precisamente, nosotros decimos que es más ajustado decir que este periodo se caracterizó por una disminución de la exclusión que por un avance en términos de igualdad. Y esto a pesar de que la promesa por la reducción de la desigualdad estuvo en el centro de las preocupaciones por la cuestión social en la etapa. Puede decirse que la agenda post-neoliberal puso el foco en remediar las formas de exclusión más extremas producidas en las últimas décadas del siglo XX en América Latina, y en menor medida otras de más larga data, como las que afectan a los pueblos originarios o a los afrodescendientes. Bueno, ¿en qué se ve esto? Por un lado, en los incrementos que experimentaron los ingresos de la población, que después vamos a desarrollar un poco más eso, que hicieron que a diferencia, o sea, cuando uno compara la situación de América Latina en términos de ingresos a comienzos del siglo XX, lo que sucedía a comienzos del siglo XX es que había una parte muy importante de la población que literalmente no tenía ningún ingreso, ¿no? Entonces, hubo mejoras en los ingresos por cuestiones vinculadas con el mercado laboral, pero también por las políticas de transferencias de ingresos que fueron la norma en el periodo, ¿no?
También la reducción de la exclusión tuvo que ver con las mejoras en la ampliación de las coberturas en salud y educación. Y en todos estos casos, el papel del Estado fue crucial, aunque no tanto por la novedad de las políticas, porque en términos generales hubo poca innovación en materia de políticas públicas, pero sí por la mayor inversión y aumento de las coberturas. Por supuesto, los avances no fueron de la misma magnitud en todos los países, hay heterogeneidades, persisten núcleos de exclusión importantes, y en algunos países más que en otros, y además hay aspectos de esta inclusión que han sido cuestionados. Por ejemplo, hay autores como María Cristina Bayón que hablan de que se trató de una integración excluyente, ¿no? Pero más allá de esto, creemos que en su conjunto las políticas de vivienda, salud, educación, ingresos y trabajo tendieron a tejer una red de protección básica y un piso mínimo de bienestar para los sectores más desfavorecidos. Y esa fue como la marca del periodo y que lo distinguió de otros periodos. Vamos a hacer una presentación ahora vamos a hacer como un recorrido de qué encontramos en las distintas dimensiones que trabajamos, de una manera bastante sintética, ¿no? Yo sé que acá hay especialistas en varias de las dimensiones que nosotros tocamos en el libro, así que vamos a ser breves. Y como les decíamos, bueno, las dimensiones que trabajamos en el libro son estas: población, ingresos, educación, salud y vivienda. En relación con población, en el capítulo, hay un capítulo específico en el libro que es sobre las tendencias en la población, y trabajamos las que son las dimensiones centrales de los análisis demográficos, qué pasó con la natalidad, la mortalidad, las migraciones, la distribución espacial de la población, y también con las familias. Como les decía, bueno, las distintas dimensiones que trabajamos tienen distintas temporalidades, y si bien nosotros teníamos la idea de trabajar qué había pasado en los primeros 15 años de este siglo, a poco de comenzar el libro nos dimos cuenta de que en realidad los procesos demográficos ocurren en periodos más largos, y que buena parte de las características poblacionales de las sociedades latinoamericanas actuales tienen que ver con tendencias que se iniciaron mucho más atrás, y concretamente hacia mediados del siglo pasado. Entonces, hicimos por eso como adoptamos un periodo más amplio y nos remontamos hacia mediados del siglo pasado, y lo que vimos ahí es que realmente las sociedades latinoamericanas son radicalmente distintas a lo que eran a mediados del siglo XX. Por los incrementos en la esperanza de vida al nacer, la caída de la fecundidad, la urbanización, algunos ejemplos, ¿no? En 1950, las sociedades latinoamericanas eran predominantemente rurales. Solo 4 de cada 10 latinoamericanos vivían en ciudades. En la actualidad, Latinoamérica es una de las regiones más urbanas del mundo, y 8 de cada 10 latinoamericanos viven en ciudades. La esperanza de vida al nacer pasó de 51 años en 1950 a casi 75 en 2015, y la tasa de fecundidad, que era de casi 6 hijos por mujer, en 1950 pasó a 2,1 hoy. Entonces se trata realmente de cambios muy profundos, y también en la familia, y bueno, en distintas dimensiones, y que claramente tienen que haber alterado la vida cotidiana de los latinoamericanos, ¿no? Las vidas y las relaciones de los latinoamericanos. Obviamente persisten desigualdades dentro y dentro de los países, hay tendencias divergentes, en algunas dimensiones las desigualdades se acentuaron, en otras dimensiones las desigualdades entre países y dentro de los países disminuyeron. No me voy a detener mucho en las distintas cuestiones que desarrollamos, pero en relación con esto de las tendencias divergentes, y que en algunos casos las desigualdades disminuyeron, pero en otros casos no, un caso como bastante significativo de incremento más bien de las desigualdades tiene que ver con las pautas reproductivas, ¿no? con del calendario de la fecundidad, la edad a la que las mujeres tienen hijos, en donde hay
se convive un retraso cada vez mayor de la edad a la que se tienen los hijos en las mujeres de clase media alta o alta, mientras que en los sectores populares no han retrasado el calendario de la reproducción y continúa siendo muy fuerte la problemática del embarazo adolescente, ¿no? Tanto así que América Latina se considera una anomalía en el mundo por los elevados niveles de embarazo adolescente que tiene. Bueno, también vemos que en términos demográficos, como otra de las cuestiones muy importantes, es que América Latina está atravesando ahora por la etapa de bono demográfico, por la estructura, por la edad de su población. Eso se considera que es una ventana de oportunidad, pero que no ha habido ningún país de América Latina que haya implementado políticas para tratar de aprovechar este bono demográfico. Y como sabemos, luego de eso viene el proceso de envejecimiento poblacional, y eso implica nuevas y mayores demandas a las instituciones tradicionales del bienestar, en términos de salud, de previsión social, pero también mayores demandas de cuidado, ¿no? Y también, por el momento, son pocos los países de América Latina que han implementado, que están tomando medidas en este sentido. El segundo tema que trabajamos tiene que ver con la distribución del ingreso y el mercado laboral. Y bueno, este es un capítulo importante en el libro porque eso tiene que ver con la desigualdad de ingresos y porque además, bueno, América Latina es conocida, ¿no? Como siempre se dice, América Latina es la región más desigual del mundo. Y cuando se dice que América Latina es la región más desigual del mundo, la dimensión de la desigualdad que se ve es la del ingreso, ¿no? Que es lo que se suele estudiar cuando se estudia desigualdad. Esta tendencia, y lo que sucedió en la primera parte del siglo, es que cayó la desigualdad y que fue una tendencia muy destacable, primero porque contrastó con las décadas previas de aumento de la desigualdad, y después porque fue muy generalizada, se vio en prácticamente todos los países de la región. Y en ese sentido, que haya sido en prácticamente todos los países de la región quiere decir que también sucedió en aquellos países que no habían hecho el giro a la izquierda. Y entonces, ¿por qué disminuyó la desigualdad? Y ahí nosotros retomamos autores como Williamson, que dice, bueno, en realidad no es posible explicar la disminución de la desigualdad en la región a partir de un único factor. Tuvo que ver la política, pero también tuvo que ver la economía, pero no fue solo el crecimiento económico que experimentó la región lo que explica la caída de la desigualdad, porque ha habido otras etapas, igual de boom, de exportaciones de productos primarios y de crecimiento económico, y eso no fue acompañado por caída de la desigualdad. Y al mismo tiempo la caída de la desigualdad fue también en países en los que no tuvieron gobiernos que hicieron el giro a la izquierda, ¿no? Gobiernos posneoliberales. En forma concreta, la reducción de la desigualdad tuvo que ver con una caída de la desigualdad de ingresos laborales, en donde en algunos países fueron, pero no en todos, fueron muy importantes las políticas laborales, ¿no? la regulación o la re-regulación del mercado laboral, y también las transferencias de ingresos en los hogares más desfavorecidos, los programas de transferencias condicionadas de ingresos y las pensiones no contributivas, que quizás no tuvieron un efecto tan fuerte en la caída de la desigualdad como sí, digamos, fue mayor su impacto sobre la pobreza, pero que sí fueron políticas muy importantes en términos como signo de una época, ¿no? Porque por el nivel de generalización que tuvieron en la región, y ahí sí, independientemente del signo político, prácticamente todos los países de América Latina implementaron estas políticas, y un poco lo que nosotros decimos es que eso como señal de este cambio de época, de esta idea de, bueno, hay que brindar, de cierto consenso, se podría decir, en torno a, no está bien que haya exclusión social, digamos, ¿no? Que socialmente nos tenemos que hacer cargo de aquellos que no están incluidos, ¿no? Aunque sea haciendo transferencia de ingresos, aunque sean montos muy pequeños, ¿no? Pero ese tipo de políticas y de este carácter tan masivo, repito, aunque los montos sean pequeños, y en muchos países muy pequeños, creo que hubiesen sido imposibles de pensar
2 décadas antes, en los 80 o en los 90. Bueno, las tendencias de la desigualdad, nosotros desarrollamos también cuáles fueron los límites que estuvo esta caída de la desigualdad. Primero que fue sobre todo en la primera década, después se desacelera y para 2015 ya empieza a aumentar nuevamente. Y cuando esto sucede, igual permanece en niveles muy elevados la desigualdad de ingresos. Y esto tiene que ver con que la caída tuvo límites estructurales que desarrollamos en el libro. Por un lado, hubo muy pocos cambios en la estructura productiva y por tanto ocupacional, la concentración de la propiedad y la riqueza no mejoraron, e incluso en muchos países se incrementó la concentración de la propiedad y la riqueza, y el papel redistributivo del Estado fue limitado, sobre todo porque hubo pocos cambios en los sistemas impositivos. En relación con este tema hay debates estos temas de la desigualdad de ingresos surgen como varios debates que trabajamos en el libro, que yo solo los voy a mencionar y después Gabriel algunos los va a desarrollar más. Primero la cuestión de las nuevas clases medias, ¿no? De cuánto de esta mejora en los ingresos, que tuvo que ver con una mejora generalizada de los ingresos de la población y expansión del consumo, dio lugar o no a nuevas clases medias, o si en realidad no fueron nuevas clases medias, no eran clases medias, cuán endeble o no fue esa mejora en la capacidad de consumo de la población. Después una pregunta que ustedes en Brasil han trabajado mucho, ¿no? Sobre cuánto de esta mejora se basó en el consumo privado y cuál fue el déficit en términos de mejora en los bienes colectivos, ¿no? De ampliación de los bienes colectivos. Luego, ¿cuál fue el apoyo social que tuvieron estos gobiernos? Si fueron coaliciones sociales que realmente apoyaban una mayor igualdad o no, ¿no? Si eso es lo que estaba en el eje de debate, digamos, una mayor igualdad o no. Y finalmente, bueno, las implicancias políticas de todo esto, ¿no? El giro a la derecha implicó, estas nuevas clases medias se vincularon con un giro a la derecha o no. ¿Qué explica que el incremento del consumo y la mayor integración social explica o no el giro a la derecha? ¿Uno puede hablar de un giro a la derecha en la región o no? Muy bien, ¿querés seguir vos, Gaby? Sí, ¿querés que...? Compartís vos mejor, ¿no? Así, sí. dale. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora a continuación con Gabriela Kessler. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí, aunque sea por Zoom, en la querida PUC. Muchas gracias, Sara, Marcelo, veo algunas caras amigos. Voy a centrarme en 3 puntos. Primero, qué pasó con salud, educación y vivienda, y después 2 puntos bastante actuales, que son algunas preguntas que en Brasil fueron centrales y que nos hicimos todos y todas a partir del triunfo de Bolsonaro, que es cuánto del giro a la derecha o de la ultraderecha, después podemos discutir eso, tiene que ver o no con las ganancias del periodo post-neoliberal. Ha sido algo bastante debatido en Brasil, pero en el resto de América Latina, y algunas ideas que estamos trabajando sobre qué pasa con el COVID-19 y aquello que ha pasado en la década previa. Voy a tratar de ver algunos puntos centrales de estas discusiones. Si no se entiende, si hablo rápido, por favor díganme, así paro divagando. Me da vergüenza hablar en portuñol, así que hablo. Sobre salud, educación y vivienda, el rasgo en común, a pesar de las diferencias, obviamente, son los siguientes. Las mejoras comenzaron antes de la década del siglo XXI, ¿sí? En educación, en mejoras de indicadores de mortalidad infantil, etc. Un poco más tardíamente que las mejoras
o los cambios en los cambios demográficos, pero un poco antes de las mejoras de ingreso, que es lo propio de la década postneoliberal. Pero sin lugar a dudas, en todos los países, absolutamente en todos, las mejoras se intensificaron, hubo más mejoras durante el periodo postneoliberal. Pero perduran brechas. ¿Por qué perduran brechas? ¿Por qué perduran diferencias? Porque en casi todos los indicadores, no en todos, aquellos sectores, aquellos países, aquellos territorios dentro de cada país que estaban mejor, mejoraron más que los que estaban peor. ¿Se entiende? Entonces los pisos patamares aumentaron, pero la distancia con países, sectores y grupos que mejoraron más en términos de mejora de indicadores de salud, de educación, de vivienda, de conectividad, se hicieron mayores. Entonces, esa es una de las complejidades de la época. ¿Mejoraron? Sí. Pero las brechas se mantuvieron en muchos temas también. Entonces, esa es algo de la complejidad de la época, que mejoraron los pobres, mejoraron mucho más los ricos. Y al mismo tiempo, en relación con las políticas, que es algo que vamos a ver brevemente, no hubo una gran innovación en políticas. La gran innovación, que no es nueva, y en Brasil lo sabe bien, son las cash transfer, las transferencias condicionadas, no es nueva, pero sí hubo más inversión. ¿Sí? Hubo más inversión. No fue un periodo creativo en términos de políticas, digo, sabe algunas cuestiones, pero sí fue una época de más inversión. ¿Qué pasa en educación? Quiero marcar dos cuestiones para no hacerlo muy largo. Para no siempre pensar en los fracasos de América Latina hizo algo bien, que es el proceso de inclusión educativa. Todos los países más pobres, regiones rurales, sectores indígenas, ha aumentado la cobertura educativa contra viento y marea, y eso es algo incesante. Y eso en América Latina es un gran logro. La educación primaria es casi universal, la secundaria, si bien fue disminuyendo la incorporación, sigue siendo muy importante y va creciendo. Por supuesto hay problemas de deserción. Es la única región en desarrollo donde hay más mujeres que hombres en el sistema educativo secundario. Y lo más importante, quizás quiero ir a un solo tema, es lo que se llama la deselitización del ciclo superior, que es un proceso de toda América Latina y se lo llama así. ¿Qué es la deselitización del ciclo superior? En 1970 había 1.600.000 latinoamericanas y latinoamericanos en las universidades o en el ciclo superior. Hoy hay casi 20 millones. 1.600.000 a 20 millones. Es decir, ese movimiento es comparable a la gran migración rural-urbana de los años 50 a 70. Y esa incorporación en las universidades es un tema central para pensar las luchas feministas, los movimientos indígenas, los movimientos afros, etc. Es decir, hay algo de las luchas sociales, de esa, digamos, efervescencia social-política que tiene que ver con el ciclo superior. ¿Qué es lo interesante? Con todos los, todavía no hablé de calidad, estoy hablando de cobertura, estoy hablando solo de cobertura. ¿Qué es lo muy interesante que marcan algunos expertas y expertas en relación a la universidad y que va a ser un tema que se está planteando en varios países, en Brasil también, que decían lo siguiente: hasta ahora, aquellas y aquellos que entraban a la universidad no cuestionaban las formas universitarias. Las formas universitarias se mantenían. Ahora hay nuevos públicos, personas privadas de libertad. Hay movimientos muy fuertes para que las personas privadas de libertad puedan tener educación superior, gente en las cárceles. Población indígena, que está exigiendo en varios países, México, América Central, enseñanzas en sus idiomas. Hay alrededor de un 20, casi un 18% de población latinoamericana con algún tipo de discapacidad, de deficiencia, como es en Brasil, que está también pugnando por entrar a la universidad y las universidades no están preparadas. Y hay también tercera edad, idosos, que quieren entrar a la universidad, pero no como en el pasado, con las actividades de extensión para que el abuelo y la abuela se diviertan, sino diciendo: tengo 60 años, 65, tengo a lo mejor 20, 30 años por delante, quiero una nueva carrera, quiero actualizar. Entonces, hay todo un cuestionamiento muy interesante que vamos a vivir en tanto universitarios,
sobre estos nuevos públicos y las formas universitarias. Que es muy interesante. ¿Se entiende, Sara? ¿Se entiende el español? Sí. Calidad es la contracara. Como sabemos, la calidad nos va mal en toda América Latina. Los niveles de calidad no están acordes a nivel de ingreso, desarrollo, inversión educativa. Hay algunas mejoras. Todos los países tienen ya sus agencias nacionales de calidad. Están cuestionados la forma de medir, pero nos va mal. Y esto, yo me preguntaba, nos preguntábamos con Gabriela, ¿por qué la calidad se transformó en un tema importante? Porque influye en el desarrollo económico, en la desigualdad de ingresos, y aparentemente tampoco la escuela está haciendo muy buen trabajo en los valores democráticos porque empieza a haber núcleos de juventud de extrema derecha. Los factores los conocemos: infraestructura, formación docente, horas de clase. Es decir, en muchas cosas sabemos qué hacer, pero no se hacen por factores políticos económicos. No es que, no. ¿Qué hay en relación a las políticas en este periodo? ¿Qué es lo nuevo? Hay, después del periodo neoliberal, una tendencia a la recentralización de la planificación, a un peso mayor de los ministerios de educación y mayor inversión. Hay un balance positivo de las políticas de un niño y una computadora en la región. Hay un avance de la educación multilingüe, pero con muchos debates, y eso no borra las identidades previas. Y hay todo un fantasma, no sé tanto en Brasil, pero sí en los países hispanos, con los nini, los jóvenes que no trabajan ni estudian. Y hay todo un fantasma de una especie de ejército de excluidos, pero que está, en realidad son poblaciones muy heterogéneas, con mujeres que están realizando tareas de cuidado, etc. Pero hay todo un tema planteado en la agenda educativa de América Latina. ¿Qué pasa en salud? También hay un aumento, una mejora de los indicadores, se mantienen brechas, sobre todo en el acceso, y hay todo un debate sobre el doble perfil de América Latina, donde perduran enfermedades infectocontagiosas, enfermedades de la pobreza, como el Zika, como el dengue, etc. Pero también tenemos un sistema que debe atender a una población envejecida, y entonces tenemos un sistema dual, y el sistema de salud está poco preparado para hacer frente a los cambios del perfil epidemiológico, que sobre todo requieren, más que curar, monitorear a una población que puede tener determinados riesgos, colesterol, hipertensión, diabetes, y que hay que monitorearla para evitar que esos riesgos se transformen en enfermedades. Así como en educación el debate es más o menos claro, cobertura, calidad, en salud no. En salud hay una anomia en la discusión, hay muchos indicadores, intentos de incluir los problemas laborales, las catástrofes meteorológicas, las violencias, y no hay un liderazgo fuerte en términos de quién maneja el debate en salud. Pues ahora con el COVID se ve claramente, y posiblemente, si quieren vamos a hablar sobre eso, vamos a salir con un sistema más caro y más complejo. Al mismo tiempo, el tema central es la escalada tecnológica en salud. Cada vez tenemos drogas más caras para tratamientos que dan poco tiempo de vida, pero los queremos, porque todos queremos vivir más. Y la agenda está muy manejada por laboratorios que introducen nuevas drogas, sobre todo nuevos tratamientos, lo que se llaman tratamientos génicos, y hay toda una cuestión de un rendimiento decreciente de la inversión por lo que se llama la escalada tecnológica en salud, y al mismo tiempo el aumento del gasto en salud, que es importante en América Latina, no garantiza el acceso equitativo y territorial, y como saben ustedes, aún en sistemas supuestamente universal como el SUS, toda persona que pueda no se hace atender por el Sistema Único de Salud en Brasil, porque es difícil que una sociedad fragmentaria y desigual acepte un sistema único de salud. Al mismo tiempo, como decíamos, falta un liderazgo en la discusión de salud. La palabra de moda es un universalismo, pero es muy difícil que haya una definición en cada país de lo que es ese universalismo, porque cuanto más prestaciones entran dentro del universalismo, más caro es. Sin embargo, hubo algunas políticas interesantes en la época, en el periodo postneoliberal. Hubo en casi todos los países, muchos países, seguros específicos para población muy excluida, por ejemplo, mujeres, indígenas en determinados países, ancianos, idosos que no tenían cobertura.
hubo lo que se llama las garantías explícitas en salud. ¿Qué son las garantías explícitas en salud? Son enfermedades que en todos los países están fijadas y alguien puede activar un mecanismo administrativo en caso de tener esa enfermedad para tener una cobertura total. Hubo también seguro para enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas son aquellas que por su alto costo pueden destruir un presupuesto familiar o un seguro de salud, y se activaron seguros en diferentes países. Es decir, algo se hizo. Para terminar con el panorama, en vivienda, también una noticia buena, es que los expertos afirman que estamos en un momento beneficioso en América Latina, porque no está aumentando demográficamente las ciudades, por lo tanto es el momento para mejorar la calidad de las ciudades. No tenemos un aumento muy grande, y de hecho hay una disminución de los déficits cuantitativos, de la cantidad de gente sin vivienda, pero sin embargo, dado el aumento de la población, disminuye en términos relativos, pero no en términos absolutos. Hay también la segregación socioespacial no disminuyó, la movilidad es un tema central, y en Brasil también, en todas las ciudades latinoamericanas, la forma de expansión urbana también, forma de expansión urbana con poca densidad, por lo cual es muy caro hacer llegar los servicios. En general no hubo mucha innovación, yo diría que es el terreno, decíamos con Gabriela, donde hubo menos innovación. Se mantuvo un esquema muy parecido al esquema brasilero, como en muchos países, Minha Casa, Minha Vida. El Estado pone dinero para construir y construyen los privados, con lo que se llama el modelo ABC, ahorro, bono, crédito. Hay todo un debate sobre la urbanización de los pobres, casas pobres en barrios pobres para pobres, todo eso está cuestionado. Entonces hay como una idea de por qué la casa de los pobres tiene que ser fea, por qué las casas de los pobres tienen que ser lejos, y hay todo un cuestionamiento sobre formas autoritarias de urbanización. Hay toda una discusión en todos los países, sobre todo de izquierda, que tuvieron políticas desarrollistas de vivienda, pero no política del suelo. Entonces el suelo se encareció muy fuerte en todos nuestros países, tanto el suelo urbano como rural. Y hay todo un debate sobre la falta de creatividad en políticas de vivienda, porque no hay políticas para alquiler, para alugar un departamento, para personas solas, políticas para déficit cualitativo. Cada uno sabe qué problema tiene su casa, tengo que cambiar una parte de la casa, pintar. Entonces hay como una idea de que se le dé dinero a las casas para que hagan sus medidas, pero se mantiene una política muy clásica de construir viviendas y en todo caso construir un poco de territorio. Voy terminando acá. ¿Qué pasó? ¿Cambió la sociedad latinoamericana? Nosotros, Gabriela mostraba como sí, hay mayor aumento de la esperanza de vida, mejora de las relaciones de género, aumento de la educación, etc. Como dijimos, quizás lo más importante de este periodo fue la creación de una red de protección y reducción de la exclusión, quizás más que un cambio profundo en términos de desigualdad. Esto, obviamente, fácil decirlo, difícil hacerlo. No hubo cambios estructurales, cuestionamiento de concepciones de bienestar. La pregunta es si hubiera sido posible avanzar más. Es cierto, como dijimos, las coaliciones postneoliberales hubieran apoyado una mayor igualdad. En general, las coaliciones postneoliberales fueron una alianza entre sectores sociales que habían perdido mucho en el periodo postneoliberal, perdón, el periodo liberal, trabajadores, trabajadoras, grupos feministas, indígenas, trabajadores rurales, etc. Apoyaron una agenda de disminución de la exclusión, pero la igualdad o la búsqueda de igualdad es muy exigente. Exige evaluar cada medida política, cada inversión pública, privada, y ver cómo esto gravita en desigualdades de género, étnicas, de clase, de edades, y eso sin lugar a dudas fue menor. Al mismo tiempo aparecen nuevas formas de desigualdad y segmentación interna. Algo propio del periodo fue mayor inclusión, más personas en el sistema educativo, mayor consumo, mayor personas en el sistema de salud, y eso implicó una mayor segmentación interna. Muchas de las políticas no están calibradas,
no están preparadas para los nuevos problemas. Muchos problemas no son nuevos, la desigualdad de género ni étnica es nueva, pero el desfase entre políticas y demandas es muy alto, y hay consecuencias no deseadas de políticas y procesos. La reactivación económica, el aumento del desarrollo urbano y rural, aumentó el precio de la tierra. En nuestros países disminuyó la desigualdad, pero no disminuyó el delito, que fue todo un tema. Entonces hay toda una cuestión de las consecuencias no deseadas de las políticas. Para terminar, para empezar la discusión, simplemente esto lo planteo, y en Brasil es la pregunta central, yo estoy trabajando sobre eso, solo lo planteo porque el debate es sumamente fuerte. ¿Cuánto de la reemergencia de la derecha extrema es una reacción frente a la disminución de la desigualdad? Hay una versión que yo personalmente no comparto tanto, que es la idea de me molesta que los pobres estén cerca mío, es una versión que apareció mucho en Brasil, o la reacción del hombre blanco heterosexual que se siente amenazado. Es decir, me parece que ahí hay algo de reacción, pero también hay un fenómeno más complejo para analizar sobre esas derechas. También es cierto que varios de los autores están diciendo, no es tanto un giro a la extrema derecha, yo sé que Brasil es el lugar para decirlo, pero sino que hay una volatilidad de los ciclos políticos. Cada vez los ciclos políticos son más volátiles, duran menos, porque estamos frente a coaliciones electorales sin partidos, frente a un público cada vez más exigente, cada vez más participativo en las redes, y esto hace lo que sean coaliciones que se rompen muy rápido, se llaman coaliciones de domingo, el lunes ya están peleando, y que vayamos hacia un modelo, como es el modelo peruano, el modelo de democracia sin partidos. Entonces, hay una pregunta si el problema no es el clima hacia el que vamos, es una mayor volatilidad de los ciclos políticos, y eso es probable que pase, pero lo podemos discutir recién. Después si quieren, si les interesa, discutimos sobre los debates de polarización y cómo esto tiene o no que ver con la agenda de desigualdad. Y para terminar, sí, tenemos tiempo para charlar. Con Gabriela también estamos trabajando sobre, bueno, ¿cuál va a ser el impacto del COVID? ¿Qué sabemos? Algunas cuestiones básicas que sabemos hasta ahora, también tendiendo que mantener la idea de la generalidad en América Latina. La década dejó, como dijo Gabriela, el imperativo que un gobierno, aunque sea ultraderecha, como el de Bolsonaro, tiene que dar algún tipo de transferencia, aunque sea para ganar apoyo político. Entonces, en 25 de 29 países de América Latina se extendieron las transferencias condicionadas montadas en la estructura previa. En general, más que disminuir la pobreza, limitaron la indigencia, es decir, el nivel de pobreza más ligado a los alimentos. Hay todo un tema de la clase media sin política, la clase media que está afectada por el teletrabajo, por el aumento del e-commerce, que no entra dentro de estas medidas, que empieza a estar afectada y que está enojada. En todos los países se ha visto un aumento muy fuerte de la sobrecarga laboral para las mujeres, sobre todo los países donde hubo cuarentena. Hay también algo que nosotros vemos, sobre todo, que gravitan desigualdades estructurales, ingreso, trabajo, pero otras menos visibles en tiempos normales, conectividad, mayor o menor conectividad, sobre todo en los países que tenemos, digamos, sistemas de cuarentena, la espacialidad en su múltiple dimensión, la cercanía, lejanía de un servicio, de un banco, etc. Y la pregunta es si la reactivación será sin recuperación del empleo. Yo sé que es un tema también en Brasil fuerte, que empieza la recuperación financiera, pero una pérdida muy fuerte de trabajo, y hay un temor en toda América Latina, que en parte por factores internos a América Latina, pero también por el impacto, por lo que dejó la crisis de 2008 en Estados Unidos, que hubo reactivación sin más creación del empleo, y hay fenómenos como el e-commerce, etcétera, que se han reforzado en esta última época. Hay una pregunta, hay un cierto convencimiento todavía no muy precisamente medido, si se ha perdido lo mucho o poco ganado en el ciclo progresista. Muchos muestran de que sí. Hay algunos temas que se están reforzando en el debate, la renta básica universal, impuesto a la riqueza en algunos países. Hay un debate sobre si los pilares de bienestar son la familia, el Estado, la comunidad y el mercado. Las familias, el Estado en muchos países y las comunidades han hecho mucho, el mercado no, solo entra en las vacunas.
hay debate sobre la mirada de los adultos mayores, que era visto como una población de riesgo, pero con una mirada muy de vulnerabilidad, se llama viejismo, se hablaba sobre ellos, pero ellos no tenían voz. Y hay una pregunta, sin mucho optimismo, pero que quizás es una oportunidad para una revisión de la idea de bienestar, para poder articular ideas ligadas al desarrollismo con las ideas más ambientalistas, hacer entrar el diálogo de las voces que cuestionan el desarrollo. Nada nos habilita mucho al optimismo, pero por lo menos pensamos que tenemos la necesidad y la obligación de aprovechar la oportunidad para revisar algunas cuestiones del bienestar y de la manera como lo concebimos. Bueno, esto fue un poco la presentación y les agradecemos mucho. Perdão, estava sem som. Muitas graças, Gabriel, Gabriela, foi maravilhosa, mas foram muito amplas e cheias de questões que poderemos fazer. Vamos falar em português, que meu espanhol, Deus me livre. Muito obrigada, foi excelente. Vocês deram um mapa enorme de questões que a gente gostaria de detalhar um pouco mais, talvez agora nas perguntas, né? Eu teria já algumas perguntas, mas já tem aqui perguntas feitas aqui pela Ângela. Quer falar em português? Não tem problema, eu posso traduzir a Gabriela. Tá, você está tendo acesso aí às perguntas? Né? A Ângela falou, Gabriel, Argentina e Uruguai estão conhecidos, ela escreveu em espanhol. Você leu aí? Você sim. La estoy leyendo, estoy viendo el chat y la leo, sí. Ajá. Está lendo, Gabriel? Clica em chat. Uhum. A questão da Argentina e Uruguai são conhecidos por seu índice muito de educação. En Argentina, a ver, Argentina era de los países que tenía mayores tasas de cobertura y fue aumentando la cobertura de Brasil y Uruguay, entonces se van disminuyendo las distancias en términos de cobertura, porque Uruguay tiene problemas de deserción importante, y en términos de calidad, bueno, Uruguay no participa en las pruebas PISA, pero está viendo está viendo como una disminución de las diferencias al interior de algunos países de América Latina, si dejo aparte América Central, pero está habiendo una disminución de las diferencias. ¿Sí? Como que hay una tendencia, pero porque en todos lados aumenta la cobertura y los que tienen más cobertura van acercándose. Bom, eu vou falar então, vou falar ao vivo então. Você traduz para a Gabriela, Gabriel? Gabriela, gostei muito que você destacou os processos, né? Você mostrou como algumas mudanças, como a demográfica e a mudança na educação, elas são processos de longo prazo. Portanto, elas não ocorreram nesses 15 anos, né? Elas já vinham caminhando. Você falou rapidamente sobre o tal bônus demográfico, né? Poderia explicar um pouco melhor, que eu não sei se todos entendem, compreendem que o Brasil teve isso, que não aproveitou esse bônus demográfico, né? A gente está, acho que, concluindo esse. Terminou, acho que ano passado, me lembro. E está concluindo, e também falar um pouco mais, porque a questão da educação é um balanço que se faz dos governos, vamos dizer assim, do governo do PT. O PT não avançou nada em educação. E sempre eu coloco, gente, no Brasil a universalização começa com a LDB de 1996, governo Fernando Henrique. Então é um longo processo, até essas melhorias, né? E o Marcelo pode falar um pouco melhor, que ele estuda a questão da educação, e a Ângela, né, os dois. Essas melhorias, o impacto delas é médio e longo prazo, não é a curto prazo. Então, nós temos um problema nesse balanço que vocês fizeram, e vocês mostraram muito bem. A gente estava avaliando um ciclo virtuoso, que seria mais nacional, esquerda, né, populista, enfim, num período econômico também virtuoso, de crescimento econômico, mas vem a crise de 2008 universal, crise da economia que colapsa,
E os impactos foram também diferenciados na América Latina e também foram mais tardios. Nesse ciclo virtuoso, alguns países, mesmo aqueles que não tinham governo de esquerda, é isso que vocês estão falando, também avançaram. Eu queria um pouco que vocês dessem também esses exemplos. Né? O exemplo de redução da exclusão social a partir da renda, né? Do programa Bolsa Família no Brasil, que aconteceu em vários países, seria bom vocês também ilustrarem com algum país que não fosse, que não teve governo de esquerda e que também aconteceu essa exclusão, essa redução da exclusão social. Vou falar um pouco essas duas, depois teríamos. ¿Quieres que te traduzca, Gaby, o pues entendiste? Estás muteada. Estás muteada. Perdón. Perdón. La primera pregunta tenía que ver con el bono demográfico. Los procesos demográficos son de más largo plazo, si puedes explicar un poco más del bono demográfico. Que la cuestión sí. de educación también eso viene un ciclo más largo que comienza con Fernando Enrique y que continúa con PT, que hay un proceso que termina con la crisis de 2008 y que la crisis de 2008 afectó diferente a los países y dar algunos ejemplos de la diferencia con los países no gobernados por la izquierda. Si querés, hacemos las dos primeras y yo hago la... Sí, el bono demográfico se refiere tiene que ver con cómo es la estructura por edad de las poblaciones, ¿no? Y el bono demográfico se refiere cuando es una situación favorable porque el porcentaje de población que por su edad es potencialmente activa económicamente, hay una relación favorable entre esa población que por su edad es potencialmente activa y la población que por su edad es potencialmente dependiente. Los niños y niñas y los adultos mayores. Entonces, bono demográfico es un momento en el que por la estructura por edad de una población es muy alto el porcentaje de edades, de población en edades potencialmente activas. América Latina en general todavía está dentro del bono demográfico, hay países que ya lo pasaron, hay otros países que todavía les falta bastante. Y lo que se dice es que es un bono, digamos que es un contexto que en términos demográficos brinda oportunidades para el desarrollo económico. ¿Por qué? Por un lado porque tenés más población disponible para la actividad económica. Bueno, suponiendo que hay una actividad económica que se desarrolla y que genera oportunidades laborales, ¿no? Si la economía no se desarrolla y no se generan puestos de trabajo, entonces es más problemático, ¿no? Porque tenés más demanda de trabajo. Pero además también se dice que es una situación favorable porque justamente la tasa de dependencia es menor, o sea, la población dependiente es menor, tenés menos demandas para el sistema educativo, ¿no? Menos demandas de infraestructura para el sistema educativo, tenés menos demandas para el sistema previsional, tenés menos demanda para el sistema de salud. Ese es el momento del bono demográfico. El tema es ese, que después la población se va envejeciendo y entonces empieza el problema del envejecimiento de población, que empieza a tener muchas demandas por el gran porcentaje que tiene la población, el gran peso que tiene la población de adultos mayores en la sociedad. Lo de los procesos la otra pregunta tenía que ver con los procesos de educación que vienen de más largo plazo. Sí, y no sé si eso... Menciono una cosa corta y después en todo caso, Gabriel, si querés seguir. A mí me parece que es interesante pensar los procesos educativos. Hay algo como de un acumulativo, digamos, ¿no? Una cuestión acumulada. O sea, uno ve históricamente en América Latina que, bueno, que en el momento en el que se empieza a universalizar la educación primaria, empieza a expandirse mucho la secundaria, y cuando la educación secundaria se empieza a expandir mucho, es en el momento en el que se empieza a expandir la educación universitaria, ¿no? Y la gran expansión de la educación secundaria en América Latina es durante los periodos neoliberales, en realidad, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo XX. Entonces, ese, como decíamos, es un ejemplo interesante de cómo las temporalidades de los procesos son distintos, porque, digamos, son décadas en las que uno diría, bueno, en términos sociales a la región le fue mal,
pero en términos de expansión educativa fueron décadas de gran expansión educativa y porque son procesos de más largo plazo, ¿no? Que después la otra discusión también es que claro, una cosa es la cobertura y otra cosa es la calidad, y uno ve las cifras de expansión del sistema universitario en muchos países de América Latina en las últimas décadas, y es increíble el nivel de ampliación que ha habido, pero claro, después se encuentra con lo que yo hablaba al comienzo de, bueno, las críticas que se hacen a estos procesos de inclusión, de la inclusión excluyente. Y entonces en México se habla de las universidades patito, ¿no? Porque se amplía la oferta educativa universitaria sin mucho control del Estado, la oferta privada, y son universidades de muy baja calidad. En Perú, buena parte ahora de todo el problema político que hubo, una de las cuestiones que estaba en el fondo era de intereses de estas universidades bamba, en México se les dice patito, en Perú se les dice bamba, que son universidades privadas hechas en un momento en que no había ninguna regulación, de muy baja calidad, y que después se hizo una ley universitaria que cerró como 40 universidades, y entonces parte del problema político tenía que ver ahora con que las querían volver a abrir, ¿no? Entonces, de nuevo la discusión es, bueno, fue claramente una mayor inclusión, una inclusión con problemas, ¿no? Pero fue una mayor inclusión, o sea, también el vaso medio lleno hay que resaltarlo, creo yo. Sí, a ver, yo creo que el otro día leía a una filósofa española que decía, estamos en un momento donde sabemos mucho, pero parece que no podemos hacer nada. O sea, sabemos muchas cosas, y la verdad que en educación sabemos cómo cubrir, con leyes y con... Sabemos más o menos cómo mantener a los jóvenes y a las jóvenes en el sistema educativo, si bien ha mejorado, ahora han funcionado muy bien en América Latina las políticas de reingreso tardío, es decir, las políticas para que aquellos que no pudieron terminar en un plazo puedan ingresar más tarde al secundario, y de hecho se está recalculando las tasas de terminalidad tomando en cuenta eso. La calidad es todo un tema muy complejo, todos saben, porque hay una duda de por qué, cómo medir la calidad, etc. En los últimos años hubo algunas mejoras. Lo que pasa es que se sabe los problemas, ¿no? Problema de formación docente, evaluación de infraestructura. El problema es que América Latina ya tiene un gasto en educación que es significativo, 6-7% sobre el PBI, pero que es más o menos como los países más importantes, pero al haber habido más inclusión, el gasto por estudiante disminuye. Entonces, ahí hay una situación compleja. Ahí hay una duda, hay un debate que ustedes conocerán bien de Brasil de los años, hace mucho, cuando comenzó el aumento de la educación primaria y universitaria, de un artículo que fue bastante conocido de Angelina Peralba, que hablaba del bloqueo de expectativas, y el aumento de la educación no iba a generar un problema clásico de la sociología, que era la diferencia entre estatus y rol, de una población educada que no tiene acceso a aquello que la educación promete. Algunos más optimistas, más pesimistas, vinculan eso con un giro a la derecha en parte de la juventud, pero no lo sabemos. La verdad que no es tan claro que sea así, pero bueno, eso... yo diría que educación es un terreno de experimentación constante, a la derecha, a la izquierda, a la iglesia, a nosotros, nos preocupa la educación. Yo creo que ahí hay pistas y hay mucha experimentación. Me parece que ahí hay digamos, mucho más que en salud, por ejemplo, donde es un tema que nos preocupamos individualmente, pero política, a nivel de la acción colectiva es menor. Respecto a los países, a ver, ¿qué diferencias hay? La desigualdad empezó a disminuir un poco más tarde en Perú, en Colombia disminuyó un poco, en algunos países de América Central, pero, a ver, disminuyó más por transferencias condicionadas que por regulación del mercado de trabajo. Regulación del mercado de trabajo fue menor.
Hay una gran diferencia, pero que no es entre izquierda y derecha, que es con la cuestión de la infraestructura. ¿Cuáles países invirtieron más en infraestructura? Que hay toda una crítica en Brasil, compraron Nespresso, pero no tenían seguridad, etc. Y eso, primero que todos los países invirtieron, eso nosotros lo hemos visto. El tema es que había un déficit de infraestructura que venía de largo plazo. La reactivación económica generó más demanda de infraestructura, rutas, puertos, aeropuertos, y ahí hay una diferencia fuerte. Por ejemplo, en los términos del libro, sin hacer ninguna evaluación política fuera del libro, el país más exitoso mirando integralmente es Bolivia. Bolivia es el país, pensando de cómo empezó y cómo terminó. Los indicadores mejoraron mucho, o sea, el desempeño de los indicadores, el desempeño de la infraestructura fue mejor. Digamos, mirando los números, fue el que mejor le fue. A Ecuador le fue bien también, ¿no, Gabriela? A Ecuador le fue bastante bien. Y la verdad es que cuando uno mira los números, a todos los países les fue bien. O sea, no, cuando uno mira los números, son números, pueden, en ese lapso, y sí creo que hay un tema ahí central, muy complejo, que se está viendo ahora, que tiene que ver con la infraestructura, pero no es solo eso, es qué país pudo o quiso o invirtió en mejorar las capacidades estatales. Y eso se ve, una cosa que charlamos mucho con Gabriela sobre el caso peruano. Perú hizo todo bien en el COVID, y tenía un buen gobierno, y sin embargo, la idea de un crecimiento sin Estado, o con poco Estado, que fue muy, muy fuerte en Perú, o con poco Estado, implicó que el sistema de salud sea sobrepasado al comienzo de la pandemia, que el problema del transporte, como decía Gabriela también, la informalidad no era solo laboral, sino en el transporte, en los comercios, etc. Entonces, ahí los estados no resistieron. Colombia también es otro ejemplo, que tiene una particularidad. Si bien el sistema de salud colombiano es mejor, tiene una reforma económica, tiene una reforma de salud que lo hace un sistema. Pero hay una cosa también que es muy impresionante en América Latina, que es a los países que les fue mejor en términos de desigualdad son los que vivimos de las commodities. Los que tuvieron un aumento de la industrialización, aunque sea de cierta manera, México y América Central, la desigualdad aumentó o no disminuyó como en América del Resto. Entonces, esto cuestiona el dogma cepalismo de industrialización y mayor igualdad, y la verdad que nos muestra que seguimos con un problema histórico de cuál es el modelo de desarrollo que tenemos, y los pronósticos post-COVID es que le va a ir bien estaba justo mirando los últimos pronósticos que salen cada 2 semanas, y todos coinciden que le va a ir bien a los países que puedan aprovechar la reactivación del comercio internacional con precios de commodities que no están malos. A ellos les va a ir bien. O sea, a ese nivel América Latina va a estar muy complicado en términos del mercado de trabajo, en términos internacionales, y solo vamos a poder seguir rezando a las commodities, lamentablemente. Muchas gracias. Muito obrigada, Gabriel. Marcelo, deixa só a Alessandra primeiro. Alessandra Faria, minha colega aqui, nossa colega do panel, fez uma pergunta em espanhol. Alessandra, você não quer falar alto? Porque aí não sei se todo mundo vai ler. Alessandra? Oi, alô, posso sim, peraí, deixa eu só abrir meu bate-papo. Todo mundo lendo, Sara. La pregunta es, en la cuestión de la educación y la pandemia, en especial en los niveles primarios y secundarios, ¿cómo ustedes consideran los desafíos sobre la precarización del trabajo de los profesores en América Latina? Sí, que eso es un problema aquí en Brasil, y a mí me gustaría oír qué es lo que les parece a respecto de este tema. Gracias. O som, Gabriel. ¿Querés que responda?
Vi unas cifras de Brasil que mostró el otro día Lena Lavinas, que hablaba de 36.000 puestos menos de profesores. En toda América Latina hay a ver, el sector docente es siempre bastante movilizado. Estuvieron muy exigidos por las pandemias, por el tema de la educación a distancia, y hay movimientos en varios países de América Latina de mucho burnout docente, de muchos docentes que no pueden más, y la verdad que el año que viene va a implicar hasta que no haya vacuna, una reconfiguración de las formas escolares. La verdad que nadie sabe muy bien con qué costo se va a hacer, cómo lo van a pagar los distintos gobiernos y cómo va a ser el trabajo docente. Creo que ahí hay una situación de que a la precarización constante se va a sumar otro problema. Lena Lavinas creo que hablaba de una disminución de la población, como un aumento de la deserción escolar. Pero eso no es tan seguro. En general, en las crisis en América Latina aumenta la presencia escolar, pero sin duda va a ser un gran desafío para el sistema de salud, que va a salir mucho más encarecido por el aumento de las terapias intensivas, pero a un sistema de educación que va a tener que, por lo menos por un tiempo, reubicarse. Está habiendo conflictos fuertes con los docentes, como diciendo, somos trabajadores esenciales, pero estamos cada vez más precarizados. Sí, yo creo que va a ser un conflicto, pero también los conflictos gremiales están de alguna manera contenidos por la conciencia de una situación nacional muy compleja. Pero sí, es uno de los focos donde está habiendo mayor movimiento y preocupación. Gracias, Gabriel. Marcelo? Bueno, buenas tardes, Gabriel, Gabriela, muchas gracias. Yo tengo la pretensión de hablar en castellano, pero yo creo que será mejor hablar en portugués. E se Gabriela não compreende, Gabriel me ajuda. Seguinte, estou pensando, né? E acho que aqui esse convite é um convite que nos mobiliza muito, né? E essa oportunidade de falar de América Latina e muito especialmente falar de Argentina e Brasil, que nos permite pensar comparativamente, o que é fundamental. Ouvi muito atentamente as duas palestras, as duas intervenções, fiquei pensando, não tenho como deixar de trazer Thomas Piketty para a nossa conversa, né? Porque, olhando de uma perspectiva mais larga, a gente fala sempre de um aprofundamento da desigualdade de acesso à riqueza e propriedade, né? Isso valeu para o mundo e valeu para o Brasil, para a Argentina, para a América Latina, né? Não por acaso essa ilusória lua de mel em que todos ganham, né? Na verdade, ao final do ciclo, temos aqui um estudo feito no Brasil muito bom pelo Pedro Souza, que demonstra bem isso, de como, embora o índice de Gini tenha apresentado melhoras, redução de desigualdade, nós chegamos ao final de todo esse período, né, de avanços, mas com o sentimento de que não saímos do lugar do ponto de vista da distribuição de riqueza, ao contrário, pioramos a concentração de riqueza. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer para a conversa. Evidente que boa parte do que conquistamos de avanços se deveu a uma presença mais forte do Estado, um Estado mais, evidentemente, caro. Isso só foi possível porque houve realmente um ciclo favorável de commodities, né? No caso brasileiro, o petróleo, sem dúvida nenhuma, o agronegócio, permitiu que a gente ampliasse o Estado, mesmo com muitos problemas, ampliasse o acesso ao ensino médio, né? O nível secundário no Brasil, a gente sai de 25% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio em 2002, final do governo Fernando Henrique,
e em 2010, início da década de 10, a gente estava com mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Ampliamos enormemente a rede universitária pública, né? Que, sem dúvida, abriu um novo caminho para a parcela da juventude. Mas não fizemos isso sem custos, né? E esses custos, num mundo globalizado, de um sistema financeiro internacional globalizado, acabaram levando a uma enorme pressão, né, que veio, no nosso caso, culminar na deposição, no impeachment da presidente Dilma, né? Muito baseada na crença de que ela estaria levando o país para um colapso financeiro por conta do aumento da dívida pública. Por outro lado, vocês trouxeram também questões que dizem respeito à mudança da estrutura social. Eu acho que é interessante pensar, eu não vou me estender, na óbvia redução da classe operária. Nós aqui no Brasil temos um parâmetro muito interessante, que é o nascimento do Partido dos Trabalhadores, final dos anos 70, início dos 80, e a base operária da qual saiu Lula é, sem dúvida nenhuma, sociologicamente muito importante. Hoje o que nós temos é um aumento dos precarizados mais escolarizados, né? Então, ao mesmo tempo, essa tensão que tem a ver com o fato de jovens mais escolarizados, boa parte deles com ensino médio, sem oportunidade de trabalho, né, de trabalho formal, de trabalho com carteira assinada. Então, para concluir, tudo isso que eu estou trazendo são reações e reflexões a partir do que vocês trouxeram, colocar na agenda, na mesa, saber como vocês pensam, os temas que eu acho que estão ganhando corpo e que estão permitindo que a esquerda recupere centralidade no debate. Reforma tributária, progressista, imposto sobre fortuna, né, e temas que, de alguma maneira, vão trazer para o centro a redistribuição da propriedade. E aí, voltando ao Piketty, o nível de concentração de propriedade se tornou insuportável. Lembrando que o Piketty fala que esse problema só foi parcialmente atacado nas guerras, né? As guerras permitiram uma democratização da propriedade. Nós não desejamos guerra, né? Mas precisaremos passar por reformas estruturais profundas, né? Então, queria ouvir vocês a respeito dessas questões e, mais uma vez, agradecer pela excelente tarde que estamos tendo aqui, discutir esse tema, que é um tema tão caro ao nosso programa, né? Que é um programa que coloca no centro, como o Fernando já falava, a desigualdade social e as desigualdades políticas e culturais. Então, Sará, parabéns por essa ideia, bem-vinda, e Gabriel e Gabriela, muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês e devolvo a palavra. Obrigado. Gaby, ¿querés que empiezo yo y seguís vos? Dale. Bueno, muchas gracias. Entendí todo, creo. Casi todo. Sí, súper interesante, primero que nada, súper interesante todo lo que planteas, el contraste, ¿no?, entre los orígenes sociales de alguien como Lula y dos momentos históricos distintos, ¿no? Un momento del obrero, digamos, del ascenso social a través de la ocupación como obrero industrial, y hoy que fue en Brasil, pero fue en América Latina también. En muchos países de América Latina la industrialización brindó una posibilidad de ascenso social, ¿no? Y Lula es expresión de eso. Y cómo hoy estas nuevas clases medias de las que conversamos nosotros hace un rato tienen otras características, ¿no? En términos laborales, la cuestión de la precariedad, pero al mismo tiempo con niveles educativos mucho más altos, es otro, sociológicamente es muy diferente, ¿no? En relación con lo que decías de la riqueza y los ingresos, yo creo que sí, que efectivamente varias cosas, ¿no? Que es un poco la decepción que cuando uno empieza a ver el periodo, primero es la emoción de ver cayó la desigualdad, porque cayó la desigualdad de ingresos,
Y después, cuando los especialistas que trabajan con otros datos sobre ingresos, que no son los datos de las encuestas de hogares, que los datos de las encuestas de hogares tienen muchos límites para captar ingresos, muestran que, bueno, que cayó la desigualdad de ingresos, pero no tanto, ¿no? Pero sobre todo el problema está cuando se ve qué pasó con la riqueza, que la riqueza no son solo ingresos, no son flujos solamente, y como decíamos, bueno, en buena medida, probablemente en buena medida cayó poco la desigualdad de ingresos, porque no cayó la concentración de los ingresos, y como vos decías, bueno, en Brasil aumentó, y en varios países de América Latina, en este contexto, aumentó la concentración de la riqueza, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también un poco con lo que nosotros decíamos de la pregunta que planteaba Gabriel respecto a cuál fue ¿qué apoyaban las coaliciones sociales? ¿Cuáles eran las demandas que estaban detrás de las coaliciones sociales post-neoliberales? Si la demanda era una mayor igualdad o era una mayor integración, ¿no? Porque para una mayor integración, las políticas hacia los sectores que están abajo de la estructura social están bien. Pero si uno quiere mayor igualdad, es necesario más. O sea, hay que hacer cosas que eleven a la parte de abajo de la estructura social, pero que también toquen a los que están arriba, porque la desigualdad implica, digamos, tener en cuenta a toda la sociedad, ¿no? Tener en cuenta a los pobres, pero también a los ricos. Y en ese sentido se hizo poco, ¿no? Se hizo nada en términos de concentración de la propiedad y muy poco en términos de las políticas redistributivas del Estado, en términos de sistema impositivo, ¿no? Hoy sí están las discusiones y quizás un poco por lo que dice, es cierto, que te dice, bueno, muestra cómo en los momentos de grandes crisis por las guerras es cuando se logra, ¿no? Se implementan estas políticas desde el Estado de impuestos o mecanismos para que los más ricos cedan parte de su riqueza en situaciones, digamos, catastróficas, y quizás porque estamos en una situación catastrófica, el debate sobre los sistemas impositivos está un poco ahora en los países, ¿no? Ha crecido un poco ese debate. Ha crecido, pero no tanto igual, ¿eh? Yo debo decir que cuando empezó la pandemia, yo estaba como mucho más ilusionada, o sea, me parecía que, epa, cómo está en varios países, uno ve que se está debatiendo de si hay que poner nuevos impuestos a la riqueza o no, y eso, por lo que yo veo, en buena parte de los países se ha pagado. Bueno, en Argentina ahora se está discutiendo. No es una reforma impositiva, pero sí es un aporte extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Y que sí, va en esa línea, digamos, pero yo no sé si a mí me parece que, en principio me parece que no hay un movimiento fuerte en los países de América Latina hoy para modificar los sistemas impositivos. Yo no veo mucho eso. No sé, Gabriel. Sí, a ver, muy interesante primero todo el recorrido. Voy a empezar por la izquierda, ¿no? Que la izquierda es una obviedad lo que voy a decir. Está en problemas porque se quedó sin agenda en América Latina, o sea, en Europa tiene una agenda postmaterialista de muchas maneras, ¿no? Género, ambiente, etc. En Estados Unidos, la izquierda demócrata tiene una agenda clara: riqueza, élite, educación, seguro de salud. En América Latina, ¿qué ha pasado? La izquierda siempre tuvo una agenda, llamémosle, la izquierda más clásica, más desarrollista, ¿no? más del desarrollo. Desarrollo, bienestar y distribución. Esa agenda estaba muy centrada en la industrialización. Y esa agenda no existe más. No va a existir más. El mundo no va a ir hacia producir más.
a producir más bienes, los bienes se producen muy baratos en otros lados, estamos en una agenda ecológica. O sea, hay algo ahí en la izquierda clásica que no va a funcionar. Hay una confianza bastante fuerte en la cuestión tributaria, pero hablando con los expertos y las expertas del tema, el tema es bastante complejo, porque y nosotros consultamos bastante por el libro. Países justamente como Argentina y Brasil tienen cargas fiscales altas. Cuando se queja a la clase que tienen un 30%, y como tenemos, es una carga fiscal alta. Como tenemos mucha gente en Argentina y Brasil fuera del sistema, o sea que tienen dinero offshore, etcétera, etcétera, ese 30%, eso quiere decir que los que están enfocados por el sistema tributan bastante. Entonces o sea, los márgenes que tienen, sobre todo Argentina y Brasil, México tiene otro sistema porque está mucho por abajo, es alto, pero no es tan alto, digo, como dicen los expertos. Entonces, ahí hay, y además hay todo un tema de lo que se llama la equidad vertical. Uno que es asalariado paga las cargas sociales. Los profesionales, los amigos de uno, profesionales médicos, psicoanalistas, que en Argentina son muchísimos, no pagan casi nada. Entonces, el margen es bastante fino para avanzar. Y a mí me parece que me parece que lo que uno está viendo ahora, por lo menos, no sé tanto en Brasil está en una situación particular, ¿no? Pero en el resto de América Latina, en varios países de América Latina, es una cierta, un diálogo, una conversación más fuerte entre la agenda más, yo la llamo desarrollista, distribucionista, y la agenda más autonomista, ecológica, ambientalista, etc. O sea, así como ningún gobierno progresista podía no tener una agenda de género central, una agenda afro, una agenda indígena, posiblemente un próximo ola progresista no va a poder no tener en el centro la cuestión ambiental, la cuestión del cambio climático. Me parece que eso va a ser así. Me parece que estamos todos, y las nuevas generaciones más, con esa agenda muy fuerte. Y eso, de algún modo, hace entrar en la conversación otras ideas de desarrollo, otras ideas de consumo, las cuestiones de la economía popular, de la economía social, valorar formas de productividad que no sean solo la económica. Eso posiblemente cambie una cosa, posiblemente, ojo, yo no soy un utopista, una concepción de bienestar, pero me parece que hay me parece que los gobiernos post-neoliberales podrían haber hecho un poco más, pero dieron más o menos lo que podían. Me parece que una nueva agenda va a ser diferente porque, lamentablemente, salvo las commodities, América Latina, o salvo Brasil, que es un país que puede tener un desarrollo endógeno muy fuerte, porque es casi un continente, digo, por el tamaño, pero los países medios, como Argentina, Chile, Colombia, Perú, y ahora Venezuela, los países chicos, tienen pocos ejemplos, yo siempre repito mucho, hay pocos ejemplos de países de 50 millones de habitantes fuera de Europa que sean como el país que uno quisiera vivir. Hay pocos. Ya está demostrado por los historiadores argentinos por qué no fuimos a Australia. Entonces, hay algo donde nadie sabe mucho qué hacer. Nadie sabe mucho qué hacer. La CEPAL sigue repitiendo y son amigos de heterogeneidad estructural, pero la verdad es que nadie sabe mucho qué hacer. Los gobiernos siguen rezando al petróleo, al commodity, etc. Entonces, ahí me parece que la izquierda tampoco sabe mucho qué proponer. Y creo que ahí la alianza con, o abrir la conversación a las miradas más autonomistas, de economía social, más ambientalista, quizás proponga algo nuevo. Quizás, digo, no hay mucho más nuevo desde el ámbito más clásico. Entonces ahí está, es complicado. Y la pandemia, pero por supuesto, dicho esto, tenemos que hacer reformas tributarias, por supuesto, pero no, según dicen los expertos, va a dar un margen hasta ahí. O sea, no nos va necesariamente a permitir crecer mucho más. Va a ser una cuestión redistributiva necesaria. Pero sí, es la preocupación que sin duda que nos obsesiona a todos. Muitas graças, Gabriela e Gabriel, né? Marcelo ficou... Alguém mais gostaria de falar? Porque eu gostaria, vocês dois, né? Desenvolver um pouco mais nisso que você começou a falar agora, Gabriel. Porque você terminou a sua apresentação falando que se não seria oportunidade agora para uma revisão do estado de bem-estar. Ora, no Brasil, a gente está discutindo, e aí tem um certo consenso da esquerda, a questão da renda universal,
né, por conta da renda emergencial, que atingiu muito mais gente do que o Bolsa Família, não se compara, eram 14 milhões de mulheres, principalmente mulheres, famílias, e agora chegou a 67 milhões de pessoas, né, a renda emergencial. E o impasse é a partir de janeiro que vai acontecer. Né, quer dizer, já houve uma redução. Isso foi uma demanda da sociedade civil, através dos partidos de centro e de esquerda também no Congresso. Não era um projeto do governo Bolsonaro, claro, muito menos do Paulo Guedes, mas que eles tiveram que acatar. E agora o discurso é: não há recursos. Né? E a reforma tributária que se apresenta, é claro que ela não vai ser distributiva, é evidente que ela vai penalizar os mais pobres, né? Porque é a orientação desse governo. Então, essas contradições colocam ainda a questão da renda na cena, porque agora é uma questão de sobrevivência. Né? E todo o debate de vocês é a partir de que só focaram na inclusão através da renda, no aumento do ingresso, e vamos dizer, deixaram de lado a questão estrutural, né? Que, portanto, as desigualdades não foram estruturalmente atacadas, e daí continua o continente mais desigual do planeta. Né? Então, assim, o que vocês já teriam discutido, ou já teria para nos dar pistas sobre essa revisão da agenda do bem-estar social? Y ahí había una pregunta en el chat, si quieren respondo también. La discusión sobre la renta, sobre algún tipo de renta, está en todo el continente, y es muy probable, hay bastante consenso que algún tipo de mecanismo estable se presente en varios países. Hay como varios debates, si es una renta básica, sobre todo para hogares con niños, si es una renta básica para todos, y posiblemente, dado el éxito de las transferencias condicionadas, que en momentos normales tienen el 0.4 de PBI y tienen un efecto importante, es un trade-off, un costo-beneficio, la verdad que muy beneficioso para todos los países. En Bolivia hay un bono, ¿cómo es que se llama? Dignidad, creo que es para adultos mayores, que llega al 100% de los adultos mayores. Es decir, ahí las voces críticas dicen, bueno, esto es todo lo que podemos pretender, sin lugar a dudas, como todo, comparado con qué. Cuando empezamos a hacer el libro con Gabriela, nos quedamos muy impresionados porque vimos cifras, queríamos ver el punto cero, el año 2000, y vimos cifras de América Latina, empezamos a buscar cifras, y había, no recuerdo, millones de latinoamericanos, sobre todo mujeres, sobre todo latinoamericanas, y latinoamericanos que recibían ingreso cero. Y había grupos, por ejemplo, me acuerdo, mujeres indígenas, hondureñas, de América Central, mayores de 60 años, 70%, ¿no? Ningún ingreso. Entonces, América Latina, si nos hubiera, Gabriela lo dijo, si la pandemia hubiera llegado en el año 2000, posiblemente nuestras calles se hubieran incendiado, porque aunque los gobiernos hubieran querido, no había el dispositivo técnico de llegada. Entonces ahí algo cambió, la idea de que, y no es menor, digo, no es menor esto de que la gente no se tiene que morir, eso por lado. Pero ese debate está, ¿cómo se va a implementar? Yo creo que ahí la duda, pero no se sabe todavía si va a haber algún tipo de, no de directiva, pero algún tipo de consenso más internacional, vía CEPAL, vía BID, vía Banco Interamericano de Desarrollo, de hacer algo más o menos, como fueron los cash transfer, que más o menos es bastante parecido. Posiblemente haya algo hacia ahí. Yo creo que eso hace. Pero digo, nuevamente, vaso medio, se dice, no vaso medio vacío, vaso medio lleno. Vaso medio lleno, está bien que eso haga. Vaso medio vacío, ok, no es, igual, está bien. Con Gabriela tampoco teníamos una actitud ingenua diciendo, tendrían que haber cambiado las bases estructurales. No, es difícil. Dijimos, eso no pasó, no sabemos si podía haber pasado, no es que pensamos, nosotros dijimos, eso no pasó.
¿Va a haber una financiarización de la pobreza? Sí, eso yo creo que llegó para quedarse, y está bien, qué sé yo, no es... Acá hay una pregunta, perdón, acá hay una pregunta, si los grupos paramilitares en nuestro continente, como los milicianos en Brasil y en Chile, son una amenaza para la democracia. Esa es la otra cuestión, perdón. Hay toda una preocupación en la región sobre la disminución del apoyo a la democracia en todos los países, en algunos más, en otros menos, pero hay ahí una cuestión ligada a la erosión de la confianza en la democracia, y ahí los resultados son muy de encuestas comparativas tipo Latinobarómetro, etc. Pero la verdad que por primera vez desde las dictaduras se plantea el temor por, bueno, ustedes están viendo, pero hay una preocupación que no viene solo de las redes paramilitares, sí de una erosión a la democracia en ciertos valores, y de producto de la polarización, donde muchas veces la polarización lleva a que se prefiera a lo mejor un golpe militar a que, y eso está viendo en varios lugares de la región. Entonces, hay una cuestión de democracia. ¿Cómo el COVID va a impactar en eso? No lo sabemos, digamos. Como si se va a salir de formas más... No se sabe. Ahí no se sabe cómo el COVID cambia las expectativas, cómo el COVID cambia la cuestión de la alterofobia, cómo el COVID cambia cuestiones autoritarias. Ahora posiblemente va a haber un aumento cuando empieza a haber más movilidad de la migración internacional, que estuvo muy parada. Es decir, hay amenazas de la democracia que no son solamente ligadas a la desigualdad, pero por supuesto están ligadas, ¿no? O sea, va a ser un panorama complejo también para hacer cambios como que las élites frente a un cambio tributario puedan intentar oponerse institucionalmente. Sí, hay que estar atento creo, al panorama que viene. Gabriel, tem uma outra pergunta aqui, está em português. Você consegue ler sobre as fake news? A rede social é do Michel Gustavo, a outra foi da Luciana. Você leu. ¿Querés que responda yo porque estoy trabajando eso, Gaby, sobre fake news? Digo, no por responder, nosotros dividimos, pero yo justo estoy trabajando sobre esas cuestiones. Sí, hay una amenaza en la pérdida de democracia, en la pérdida de calidad del espacio digital. Hay una amenaza. Hay una amenaza en la pérdida de agendas comunes al interior de los países. Se vio con el COVID. Bueno, Brasil y Estados Unidos fueron los ejemplos que se dan en todos los estudios, donde si eras Bolsonaro descreías en el COVID. No pasó en muchos países, pero pasó. O sea, hay una... Sí, yo creo que sí, que hay una amenaza no ligada a otras cuestiones, pero sí, yo creo que hay una amenaza a las formas de un debate. No digo, nunca fui habermasiano, pero a la generación de consensos, de agendas comunes y de framing comunes sobre determinados temas. Eso me parece que hay algo ahí. Y también, perdón, lo que hablábamos antes, que es, mientras hicimos este webinar, creo que no me acuerdo si son 30.000, posiblemente hubo, no sobre nosotros, que nos importamos, pero hubo sobre temas políticos cientos de miles de Twitter, y entonces hay como una agitación de la agenda política inútil, pero que erosiona. Entonces eso, sí, yo creo que pero es otro tema, hay un tema sumamente preocupante. Ustedes lo conocen bien. Bom, eu queria saber se tem alguém mais querendo fazer pergunta. Eu tenho uma curiosidade, se vocês estão acompanhando o processo do Chile, né? Se essa nova futura Constituição expressaria essa proposta de revisão do Estado de Bem-Estar Social que, né, dependendo da correlação de forças lá que estão em jogo, né? Por lo menos abre el juego para que puedan cuestionarse la cuestión de la educación privada y de la participación de los militares en el 10% de las ganancias de cobre. O sea, abre la refundación de una democracia
sin los poderes corporativos que estaban fijados de manera muy fuerte. Sí, se abre, hay una posibilidad. Sí. O sea que hay esperanças. Vai depender muito da correlação de forças, claro. Sim, sim. Bom, eu acho que a gente poderia continuar conversando aqui, mas tem um limite também das pessoas e do Zoom, né? Que é muito... Cansativo. É bom e é ruim, né? Aproxima e afasta, porque não dá para a gente ficar só no bate-papo. Então, eu queria agradecer muito a vocês, né? Foi magnífico. Aliás, o Gabriel postou aqui o link para comprar o livro digital. Eu estou com um problema porque eu não tenho aquele... Como é aquele livro? Esqueci. Para comprar pela Amazon, agora você está dando outra forma aqui. Porque eu fui tentar comprar e eu não tenho Kindle, é o Kindle. Só tinha Kindle. Mas é necessário que eu poderia comprar mesmo não tendo Kindle. Mas, enfim. Eu queria agradecer muitíssimo. Vamos depois conversar. A Ângela, que é a coordenadora internacional da PUC, pode incrementar aí intercâmbios futuros, entendeu? Porque isso pensamos e nunca fizemos. Vamos, Gabriela, vamos tentar fazer um acordo de cooperação acadêmica entre nossas universidades. Temos já um acordo general. O principal, não? Bom, então eu queria agradecer muito, falar... Fernando, o Fernando é o nosso coordenador da pós, foi ele que concebeu a ideia de fazermos, porque deu aquele corte quando veio a pandemia, e que fazemos. E ele falou, não, vamos fazer o webinar internacional ou nacional, né? Então, é graças a ele que também estamos aqui organizando esse seminário. Eu pediria, então, primeiro a vocês falar, se vocês gostariam de falar últimas palavras, considerações, depois o Fernando para concluir. Fechar. No, solo agradecer a Sara, Ángela, Fernando, Marcelo. La verdad que fue un gusto, siempre es un gusto estar en Brasil y compartir con la gente de PUC, así que muchas gracias, simplemente eso. Y fue muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nós agradecemos a generosidade de vocês em dispor do tempo para travar essa discussão aqui tão estimulante e importante para nós. E eu queria aproveitar para lembrar que na próxima sexta, dia 27, não amanhã é feriado, a seguinte, teremos a quarta versão do webinar internacional com o professor Philippe Hiffman, da Paris-Sorbonne, que vai falar sobre a importância da perspectiva histórica na análise da ação humanitária. Então, aguardo todos vocês, serão muito bem-vindos. E também queria lembrar que agora, às 4h, começa outros debates sobre da Semana da Consciência Negra, o último dia. Né? Também vários aqui já estão partindo para esse outro seminário. Agradecer muito para vocês e boa final de mês, de novembro, de ano. Tá? Agradeço a todos. Obrigado a todos e todas. Tchau, tchau. Gabriela, muito obrigada, muito gosto.